Hola familia, miren lo que hoy les quiero compartir. Si sos de esas personas que terminan de almorzar y necesitan algo dulce desesperadamente y no querés cambiarlo por nada del mundo, hoy te voy a compartir cómo fabricar tu propia tableta noble de chocolate rellena. Olvídate de esos chocolates de supermercado que te dan un subidón de azúcar y después te dejan demolido por el suelo y con ganas de más dulce a la media hora o a los 15 minutos. Hoy vamos a crear una tableta de chocolate funcional con un delicioso y cremoso relleno y una lluvia de sal marina que va a hacer explotar de sabor tu boca. Pero va a traer energía real, va a ser medicina para tus nervios. Será nutritivo, pero por sobre todas las cosas, exquisito. Esto te va a cambiar las tardes y como dicen en Uruguay, vamos arriba. ¿Por qué esta tableta es diferente a cualquier cosa que compres en un supermercado o en un almacén? El engaño industrial. Los chocolates industriales están llenos de grasas trans y de jarabe de maíz. Eso lo que tiene es que apaga la señal de saciedad del cuerpo. Por eso te puedes comer una tableta entera o 20 barritas rellenas y seguir con ganas de más. En mi propuesta de este manjar que te propongo, vamos a trabajar con alimentos vivos. Vamos a usar cacao 70% y le estamos dando al cuerpo una dosis grande de antioxidantes y alimentos reales que nos van a traer saciedad. También nos va a servir mucho para acompañar estos momentos de estrés y ansiedad, porque este chocolate tiene el magnesio que tu sistema nervioso pide a gritos para relajarse. Y este magnesio es el combustible perfecto para un cerebro que necesita enfoque, pero sin ansiedad. Cada ingrediente tiene un superpoder, tiene una función para el cuerpo. El cacao 70%. Es el mejor amigo de tu estado de ánimo, sin duda. Es protector para tu corazón. Ayuda a liberar endorfinas de forma natural. Los dátiles son fibra pura. El azúcar de los dátiles no es como el azúcar blanca. Entra lentamente a la sangre, no con esos picos violentos de glucosa. Por eso nos da energía estable por horas. Nueces. Su forma de cerebro no es casualidad, son grasas buenas, omega 3. Es el aceite que necesitan tus neuronas para funcionar mejor. Sal marina, el ingrediente estrella. No solo va a resaltar el sabor, sino que aporta este mineral esencial, el sodio, ayudando a equilibrar los fluidos del cuerpo. Vamos a la receta. Para esta receta, ¿quién mejor que Noah para acompañarme a hacer chocolate? Tengo muchas ganas de cocinar. Lo primero que hacemos es dejar en remojo por 24 horas 150 gramos de dátiles. Así hoy van a estar bien hidratados y blanditos. Lo primero que hacemos es sacarle el carozo, que es su semilla, algunos le dicen el hueso, porque esto podría rompernos hasta una licuadora. Ahí, escurrimos bien y vamos separando. ¿Sí? Escurrimos el agüita. Y ahora les quiero presentar lo que vamos a utilizar para esta receta antes de arrancar. Vamos a utilizar chocolate 70% en barra, dátiles, maní sin sal, pelado, ya preparado, nueces y cacao amargo en polvo. Y también un poquito de aceite de coco. Vamos a procesar las nueces. Acá tenemos, ¿cuánto? 60 gramos de nueces. Aprieta el botoncito arriba. Ahí ya quedaron procesaditas las nueces. Vamos a pesar el aceite de coco. Le vamos a agregar 20 gramos de aceite de coco. Como acá hace frío, está sólido, pero si no, pueden agregar 20 mililitros, es lo mismo. Porque cuando hace calor, el aceite de coco se derrite. Noah va a agregar ahora 3 cucharadas de cacao en polvo.
Muy bien. Este cacao es amargo. Ahora lo vamos a procesar todo junto. Me habían faltado los dátiles. Le agregamos en este momento los 150 gramos de dátiles. Ahora sí, procesamos todo junto. Vamos a tener que mover un poquito. Esto que estamos preparando acá es el relleno. Por más que vaya costando un poquitito, apenas, no tanto, que se hidrate, no le agreguen ni agua ni leche, si no va a quedar muy blando. Necesitamos que tenga consistencia. Ahora vamos a dejarlo ahí, que se siga hidratando solito. Acá separamos 100 gramos por un lado, 100 gramos por el otro, porque primero vamos a hacer la base. Entonces lo que hago, pueden picar todo a la vez, ¿no? Pero tienen que tener 100 gramos y 100 gramos. Lo pico para que sea más fácil de derretir a baño María. Vamos a hacer un poco de magia porque está muy duro. Y ahora, listo. Ahora lo llevamos a baño María. Acá lo preparamos con un tapercito, el molde. Y esto es papel manteca o papel de panadería. A ustedes les va mejor en las manualidades. Mejor. Más que nada para que no se pegue tanto el chocolate y lo podemos sacar con más facilidad. Creo que ahí quedó, más o menos. Ahí está. ¡Lo logré! Ahí lo ponemos a baño María. Ya se está empezando a derretir el chocolate. Recuerden que no debe estar muy caliente. Por eso lo hacemos a baño María y el fuego está bajito. Por ahí. Ya se está derritiendo, falta poquito. Hay que tener paciencia porque se va derritiendo a poquito. Bueno, ahí ya está completamente derretido, así que lo llevamos al molde. Vamos a tirar esto sin que se nos caiga y sin hacer macana, que suelo hacer yo. Lo que trato de hacer es como de subirlo acá un poquito, que después como lleva un rellenito, si no se sale. El ideal es hacerlo con los moldes de silicona, esos que son para barras de chocolate, pero bueno, yo no tengo este, así que lo hacemos con lo que tenemos. Y así como está, lo llevamos 5 minutos al freezer, a la parte que congela. Bueno, yo pasé acá el relleno para tenerlo listo. Es bastante relleno, va a quedar bien gruesito, va a quedar muy rico, van a ver lo que es esto. Pero si ustedes consiguen un molde un poquito más grande, yo no conseguí moldes de silicona acá en Capilla, por eso tuve que usar ese chiquito, entonces me quedó bastante grueso, me va a quedar gruesa las capas. Pero si ustedes consiguen uno más grande, le va a quedar como una super tableta con todo el relleno y después el baño por arriba. Mucho mejor. ¿Ah? Vamos a tomar algunas nuecesitas y las vamos a partir como en pequeños trozos, no muy chiquitos, porque esto va a darle como un crunch a nuestra tableta. Ahí. También lo vamos a hacer con un poquito de maní. Listo, esto lo dejamos para agregarle al relleno.
Bueno, ahí estuvo 5 minutitos en el refrigerador. ¿Ven? Lo podemos sacar y está durito, pero no lo vamos a hacer, lo vamos a seguir utilizando. Vamos a poner el relleno ahora. Noah, ¿me puedes traer una tacita de agua caliente? Sí. Acá traigo el agua caliente. Muy bien. Entonces lo que hacemos es poner esta misma, así, en agua caliente. Tiramos la agüita y con esto mismo vamos a aplastar el relleno. Y nos va a permitir darle forma. Ahí ya tenemos todo el relleno disperso por la tableta y le agregamos ahora, con la ayuda de Noah, las nueces y el maní. Esto que nos sobró, no se preocupen porque vamos a hacer unas trufitas. Con las manos limpias le vamos mezclando, le vamos tirando acá las nueces y el maní. Muy bien, que quede bien cubierto. Bien, a ver, vamos a cubrir más los costaditos. A mí me gusta que haya también el último huequito. Sí. Eso iba a ser. Muy bien. Y ahora lo que hacemos también es como vamos a hundirlo un poquito así. Tic, tic, tic. ¿Te animas a hundirlo todo un poquito? Sí. El relleno. Y ahora el toque mágico, que esto es sal marina. Y le vamos a poner un poquitito en todos lados que cubra, pero de esta manera, como una lluviecita. Esto es opcional, pero le da un toque increíble. Ahora vamos a derretir estos otros 100 gramos a baño María y los vamos a poner por arriba. Bueno, ahí vamos a derretir estos 100 gramos. Ahí ya se derritió, así que lo llevamos para hacer la capa de arriba. Vamos a tratar de esparcir esto lo mejor posible, que llegue a todos lados. Y ahora lo vamos a llevar al freezer por unos 10 minutitos, 5 minutitos, lo vamos mirando hasta que quede opaca esta parte. Así le vamos a poder hacer las canaletitas con la intención de poder quebrar después y que quede práctica la barra. Aunque esta nos quedó bastante gruesa, pero lo vamos a intentar. Bueno, ahí pasaron 7 minutos, está ya sólida, pero moldeable. Esto está caliente. Ponemos una espatulita ahí. Esa es la que me quedó más o menos acá. Esperemos que se pueda cortar. Y a la heladera. Bueno, acá lo sacamos de la heladera. Lo dejé un poquitito afuera, unos minutos, 10 minutos. Después de sacarlo de la heladera. Enfoca la carita de Noah.
Ahí sacamos y nos queda una barrota de chocolate. Por eso yo les decía que la pueden hacer más grandecita si tienen el molde adecuado. Ponemos acá y vamos a ver si funcionaron las líneas, aunque como es muy gruesa puede que no, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a cortar acá. Bueno, más o menos. Miren lo que es esto. Ahí. ¡Qué rico! Qué bueno porque el relleno de adentro es blando. Vamos a darle a la probadora oficial el primer bocadito. A ver. ¡Charán! Está muy bueno. ¡Qué rico!, ¿no? Vamos Sí. a probar. ¿Qué les pareció? Esto es nutrición real, así que se come con conciencia. ¿Cuánto comer? Con 1 o 2 cuadraditos ya es suficiente, pero no vas a sentir una restricción, vas a sentir realmente que es suficiente. Porque la grasa de la nuez, la fibra del dátil, le dicen a tu cerebro, ya recibí los nutrientes, estoy satisfecho. Le envían la señal. ¿Cuándo comer este chocolate? El mejor momento siempre es después del almuerzo. Te da ese cierre dulce, pero mantiene tu energía estable para toda la tarde. También es súper ideal comerlo 1 hora antes de hacer ejercicio o de salir a caminar. Este chocolate tiene beneficio emocional. Al comer algo hecho por vos, con ingredientes que sabés lo que son, que cuidan tu templo, tu cuerpo, eliminás la culpa. Recuperar nuestra salud empieza por recuperar nuestra cocina. Comer comida real, aunque sea en estos pequeños antojitos, en estos dulces. Cuando vos creas tu propia golosina, tu propio chocolate, dejas de ser un consumidor para pasar a ser un creador de tu bienestar. Hacé la prueba. Ponele sal marina. Come hasta que estés saciado. Vas a ver que son 2 cuadraditos. Conectate con tu cuerpo. Y contame en los comentarios si no es el mejor chocolate relleno que probaste en tu vida. Si te gustó, compartilo con esa persona que ama lo dulce pero se quiere cuidar. Mi nombre es Danay Aguilar y si te gustaría profundizar en tu conexión de mente, cuerpo y espíritu, te espero en mi otro canal, Portal Coherencia. Te dejo por acá una tarjetita para que puedas ir a visitarlo ya mismo. Y también te quiero compartir otra de mis golosinas saludables y te lo voy a dejar en un video acá, medio sorpresa. Y por supuesto, miren quién tengo acá. ¡Hola! Ella es Cero. Y por supuesto te invito al canal, te invito a suscribirte, a dejar un dedito arriba si este video te gustó y a que lo compartas. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!